Bueno, ante todo, buenos días. Vamos a continuar con nuestra lectura de la Biblia a la carta a los Romanos. Nos toca el día de hoy hacer Romanos 14 y antes de comenzar vamos a empezar con una oración para pedirle a nuestro Señor y a nuestro Padre su ayuda en este día y para poder interpretar lo que dice su palabra. Amado Padre, gracias por permitirnos estar un momento contigo, Señor. Gracias, Señor mi Dios, por poder hacer esta lectura de la Biblia, que nos permites compartir tu palabra, Señor. Te pedimos que nos guíes en esta mañana, que podemos escuchar y comprender con humildad todo lo que nos quieres decir a cada uno de nosotros de forma personal. Te pido que nos ayudes a ser constantes en nuestra vida en Cristo. Amén. Muy bien, entonces hablamos anteriormente de en la carta a los Romanos, en los primeros capítulos de Romanos sobre la salvación, la justificación, la fidelidad de Dios, su amor, su misericordia, ¿no? Y en este punto el apóstol Pablo comienza a describir cuál debe ser la respuesta adecuada en nuestra vida cristiana para edificar la iglesia, ¿no? La iglesia no como un templo físico, sino más bien como un templo espiritual del cual formamos parte cada cristiano en el mundo, entendiendo al cristiano como una persona que ha puesto su fe en Dios y tiene la certeza de que Cristo es quien ya pagó nuestros pecados en la cruz. Y esta persona cristiano que ha puesto su fe en Cristo se ha rendido prácticamente a que el Espíritu Santo viva en él y que la guía que él tiene sobre su vida sea el Espíritu Santo, ¿sí? Y que esto pueda ser evidente en su vida, ¿no? Pero no como una recompensa, no como algo que tú ganas, ¿no? Haciendo estas cosas de alguna forma externas, ¿no? Externalizando esa espiritualidad no como una recompensa de ganar algo, sino más bien como una respuesta de amor genuino hacia Dios. Y es por amor a Él que hemos dejado de hacer esas cosas que hacíamos antes que no nos edificaban, ¿no? Eh, y ahora estamos haciendo cosas que nos identifican con Cristo. Eso significa ser un verdadero cristiano, ¿sí? Ser pequeños Cristos por amor, no por conveniencia. Y bueno, eso escapa si tienes una religión o si eres muy religioso, ¿no? Si eres de una denominación en específico, ¿no? Seas católico o evangélico, de cualquier denominación, la iglesia espiritual no tiene etnias, no tiene color, no tiene raza, posición social, no tiene una institución terrenal, ¿sí? Dios sabe quiénes son sus hijos y los reconoce. Y eso es de lo que nosotros podemos estar seguros, porque Dios ve el corazón de cada persona, que es de todas las personas en realidad, sean o no sean cristianos, y Él sabe quiénes son sus hijos, Él sabe quién es su iglesia, ¿no? Eh, en este capítulo 14, Pablo nos va a mostrar cómo comportarnos frente a cosas que no son esenciales em, de este comportamiento que nosotros tenemos, de esta fe que nosotros eh, hemos creído, ¿no? A Dios. Nosotros tenemos cosas que no son, que son esenciales, que están en la palabra de Dios, que están en las escrituras y que no tenemos ninguna duda sobre ellas, porque son muy explícitas en la Biblia o se sobreentienden con ejemplos muy claros, ¿sí?
Yo no sé, por ejemplo, la salvación por gracia, ¿no? Que es por medio de la fe, no de acciones, ¿sí? No de vosotros, dices, pues es un regalo de Dios, pues es un don de Dios, para que nadie se glorifique, para que nadie se gloríe de que esta persona ha alcanzado la salvación por sí mismo. Esa salvación por gracia, lo estuvimos subrayando ya hace unos meses, ya hace una temporada, y bueno, pues las personas que llegaron hasta este audio saben que más de 30 veces es mencionado esto, ¿sí? Esta salvación por gracia. Por ejemplo, la divinidad de Jesús. A veces nosotros pensamos que Jesús es una persona, ¿no? Alguien que, que, que es un, un personaje que ha existido, pero no llegamos a entender que Jesús es Dios mismo, ¿no? Y lo dice muchas veces en la Biblia. Jesús es Dios, lo dice en el... y no tiene nada que ver la Biblia que estés usando, ¿sí? Porque a veces uno, cuando en un contexto católico, tú puedes decir, no, pero esa Biblia de los evangélicos, no, es la misma, ¿sí? La misma en el sentido del Nuevo Testamento, donde están los evangelios y las cartas que nosotros compartimos como, como lo que enseña Jesús, ¿no? Que en este pedazo de la Biblia dice más de 20 veces en el Nuevo Testamento de manera directa e indirecta o implícita que Jesús es Dios, ¿sí? Ustedes pueden buscarlo después, por ejemplo, en Juan 1:1, en Juan 20:28, Colosenses 2:3, Filipenses 2:6, lo pueden buscar después, pero a esto nos referimos con esto específico, ¿no? Y que está, o sea, que no tienes cómo decir esto puede ser de otra manera, ¿no? ¿Sí? O por ejemplo la Trinidad y de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, se menciona más de 20 veces de forma explícita o implícita y puede, y se interpretan de una forma en la que hay una interacción entre tres personas eh, eh, en Dios, en un solo Dios, ¿sí? Eso lo pueden ver en Mateo 28:19, segunda de Corintios 13:14 o Juan 14:16. No me voy a detener en estos puntos porque ya cuando vuelvan a escuchar el audio pueden ustedes buscar estos capítulos, pero a lo que voy es que hay cosas en la Biblia que están escritas de una manera exacta, explícita, que no tenemos ningún problema en defender estas posturas con la palabra de Dios. Asimismo, los mandatos y las cosas que no debemos hacer, eso también es algo explícito, ¿sí? Sin embargo, hay cosas que no son tan relevantes para nuestra relación con Dios de una forma genuina, ¿sí? Que estaban de repente en el antiguo pacto, en la Torá, que ya vimos antes, que ya no están sujetas al nuevo pacto que tenemos en Cristo Jesús, porque por su sacrificio, Él ha limpiado todas las cosas, a nosotros, a los animales para comer, ¿sí? A muchas cosas, Él es suficiente. Entonces, en este nuevo pacto, tenemos, por ejemplo, algunas leyes alimentarias que, bueno, pues hasta ahora pueden realizar los judíos, ¿no? Que, por ejemplo, no sé, pueden incluso interpretarlo para, para ganar más glorificación entre ellos, para ganar más como santidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento tú para poder llegar al cielo debías cumplir toda la ley. Y ya vimos antes que la ley ha sido hecha para que tú sepas que eres un pecador, ¿sí? Realmente nadie va a poder cumplir todas las cosas que dice la ley. Es algo imposible.
Y es por eso que en la justicia perfecta de Dios envía a su Hijo para que Él mismo, para que Dios mismo pueda pagar por nuestros pecados, porque si no, no hubiéramos podido hacerlo. Pero, ¿qué pasa? En estos ejemplos que voy a dar de algunas leyes alimentarias, por ejemplo, en la Torah dice que no debes comer la carne de un animal en la leche de su madre, que no la debes cocer de esa forma. Solo dice eso. Pero ¿qué pasa? Con el tiempo la gente va queriendo ser más como perfecta, ¿no? Y piensan que en sus razonamientos de humano pueden, pueden crear algo que sea más perfecto que lo que Dios te ha dicho. Y entonces, ahora, cuál es la interpretación? Que no puedes consumir leche, por ejemplo, después de comer carne hasta 6 horas después. ¿Sí? O que no puedes utilizar utensilios que usas para cortar cosas con leche de la carne. ¿Entiende? Entonces es una cosa, primero, que realmente no tiene ninguna relevancia con la relación que uno tiene con Dios, ¿sí? De una forma genuina, me refiero a de una forma en la que eso que hagas realmente agrada a Dios, ¿sí? Porque ni siquiera está explícitamente en su palabra como ellos lo interpretan ahora, ¿no? Los judíos, me refiero. Entonces, estas cosas, esos mandatos, eh, que hicieron que de poco a poco la gente empezara a ser más religiosa, ¿no? En ese tiempo eran los fariseos los muy religiosos y empezaron a hacer este tipo de cosas tan, tan, tan pequeñitas que incluso podrían hasta ser más importantes que el corazón del Evangelio, que era esperar a su Mesías, ¿no? Y esta no es la primera vez que en la Biblia se nos habla de este tipo de comportamientos, y el primero que ve ese comportamiento y dice, esto está mal, el primero que hace eso y el primero en denunciarlo es, bueno, primero fue Juan el Bautista, pero también fue denunciado por el mismo Cristo, ¿sí? Lo vimos en Mateo cuando estudiamos Mateo, ¿no? Entonces, Juan el Bautista, el mismo Cristo, denuncia este tipo de actos religiosos, farisaicos, ¿no? En los que no tiene nada que ver con esa relación que tú debes tener con Dios, ¿no? Am, entonces, vamos a empezar a ver estas cosas que no son relevantes, porque no estamos hablando de si eres salvo o si no eres salvo, ¿sí? Aquí en esta parte, Pablo está hablando a cristianos, y probablemente, como estábamos diciendo, está escribiendo a los romanos, a cristianos judíos, que vienen de un contexto judío, y, y que tienen toda esta tradición de cosas y de leyes que tienen que hacer para agradar a Dios, entre comillas, porque ahora que tienen a Cristo, porque estos judíos que ya han recibido a Cristo ya no lo necesitan, versus las personas cristianas que son del pueblo romano, pero que no son judíos, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora qué es lo que nos dice acerca de estos dos tipos de cristianos, ¿no? Porque está escribiendo la carta a Roma, a los romanos, a esta iglesia en Roma, ¿sí? Entonces dice, capítulo 14, versículo 1: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Sí? Entonces, acá dice, recibid al débil en la fe. Y lo hablábamos hace un momentito. ¿Qué cosa es esta fe de la que hablamos, no? Esa fe se refiere a la confianza que tú tienes de que Cristo es suficiente para nuestra restauración con Dios. Y
la de todas las cosas que el pecado hizo inmundas de alguna forma, ¿no? Es decir, que el pecado manchó, vamos a decirlo así, no solo al hombre, sino también a toda la creación. Y Cristo fue el pago perfecto y suficiente para tener una relación con Dios que sea para siempre y por los siglos de los siglos. Y eso es la fe, esa confianza de que Cristo es suficiente. No hay otra cosa que nosotros podamos hacer. Es suficiente. Entonces, dice, débiles en la fe. Recibid al débil en la fe. Y uno pensaría, y en este caso quiero acá recalcar esto que hablaba antes, que no hablamos de no conversos, ¿sí? Hablamos de cristianos, que entendemos el real concepto de lo que es la fe. O sea, las personas que son salvas con una genuina relación con Dios, ¿no? Cuando llegamos a ser débil en la fe, uno pensaría que es la persona eh, la persona que de repente se deja llevar por algunas situaciones, ¿no? Y no cumple lo que se tiene que hacer en la iglesia o que no cumple lo que se tiene que hacer, de lo que se tiene que hacer de alguna forma sentimos que no podemos llegar a esta justificación perfecta, a poder tener esa relación con Dios si es que no hacemos algo más que no solamente tener esa confianza en Cristo, ¿sí? Entonces, cuando somos débiles en la fe, es cuando sentimos que no es suficiente creer, cuando sentimos que no es suficiente solamente eso, sino que debemos hacer o usar algo más, ¿no? Como una muleta, como un amuleto, ¿sí? Entonces, vamos a ver esta parte como, como cuando nosotros, vamos a hacernos esa pregunta. ¿Cuándo somos nosotros débiles en la fe? Dijimos cuando sentimos que no es suficiente creer. ¿Y cuándo somos débiles? Cuando el ser humano es débil, cuando, por ejemplo, somos bebés, ¿no? Nosotros débiles, somos débiles cuando somos bebés. Un bebé, por ejemplo, recién nacido. Entonces, podemos ser débiles cuando somos nuevos en la fe, ¿sí? Más aún si nuestra sociedad ayuda a tener este tipo de rituales o costumbres eh, que, que son no bíblicas, porque no lo dice en la Biblia, pero que pueden engañar nuestro ego o nuestro sentimiento de culpa. Por ejemplo, no sé, que pienses que una estampita te puede dar suerte para dar un examen, por ejemplo, o que si te pones agua bendita y te persignas, es algo que te va a ayudar a tener suerte. Es como usar un amuleto, ¿sí? Eh, no lo dice en la Biblia que eso lo puedes hacer, pero bueno, yo no digo que esté mal si puedes usarlo como algo, eh, como o persignarte, por ejemplo, en señal de respeto, ¿sí? Pero no puede ser utilizado como un amuleto, no como algo, eh, eso, como un amuleto, como si te va a dar buena suerte, ¿no? Lo usamos más bien de esa manera, como si tuvieras, no sé, un trébol de cuatro hojas, o una estampita o algo que, una pata de conejo, ¿no? Que dicen que da suerte, a ese sentido, ¿no? Entonces un bebé recién nacido puede llevar a que, o un bebé espiritual recién nacido, vamos a decirlo así, un bebé recién nacido espiritualmente, puede llevar a pensar que esas cosas le pueden hacer mejor, ¿sí? ¿Qué otra cosa nos hace débiles cuando nosotros somos en nuestro cuerpo? Vamos a hacer como una analogía, ¿no? De cuando somos niños, cuando somos bebés. Cuando un bebé, por ejemplo, cuando uno recién nace,
y es alimentado, ¿no? Un bebé mal alimentado puede ser un bebé débil, ¿sí? Entonces, un bebé débil en la fe eh, es un bebé, vamos a decirlo, así seas un adulto que ya has si eres un adulto de 50 60 años y recién eres cristiano, eres un bebé en Cristo, ¿sí? Un bebito todavía. Y si ese bebé es mal alimentado, en este caso de dos formas, o sea, que no quiera comer, porque un bebé a veces no quiere comer, es, es como cuando eh, nosotros mismos no nos queremos alimentar de la palabra de Dios, ¿sí? O sea, tú has comprendido, has abierto tus ojos, has creído, pero no quieres comer, ¿sí? Entonces puede venir alguien y darte una golosina y tú aceptar una cosa que no es bíblica, ¿sí? Entonces, nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios y puede ser que no la leemos en casa o que nuestro guía espiritual, y esa es la otra parte de este bebé mal alimentado, a ese bebé espiritual le dan de comer mal, ¿no? Y entonces, ¿quién nos da de comer de alguna forma? A nosotros, claro, nosotros mismos leyendo la palabra de Dios, pero también nuestro guía espiritual. De repente no profundiza en las cosas que vamos recibiendo los domingos, por ejemplo, ¿no? O cuando nos reunimos, o que, o que de repente tu cristiano, nosotros cuando hemos sido cristianos bebés en Cristo, vamos a la iglesia a veces por costumbre, ¿no? Y estás ahí y a veces dejas de prestar atención a lo que están hablando y solamente usas la iglesia en el sentido del templo, ¿no? Como un club social para juntarte con gente y hablar de tus cosas. Entonces, esa parte también tenemos que nosotros ver que de esa manera podemos llegar a ser estos bebés débiles, ¿no? Estos, esta debilidad en la fe, ¿sí? Pero acá se refiere a que estos débiles en la fe probablemente son las personas que realizan rituales o cosas que les da la confianza de que van a poder llegar a ser suficientes para Dios, para poder tener esa comunión, ¿sí? Y en este caso, a los que llama a Pablo en la carta débiles en la fe son los judíos, ¿sí? A ellos los llama débiles en la fe, a los judíos que hacen estas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque es a ellos a los que les falta esa parte tradicional, esa parte ritual, ¿no? Esa parte ritual extremo que, que se puede ver en el legalista fariseo, ¿sí? Y este débil en la fe que hace esas cosas porque piensa que Cristo no es suficiente, ¿qué es lo primero que va a hacer? Va a juzgar, va a juzgar. ¿Ya? Acá está hablando a estos judíos que conocen la ley y que van haciendo estas cosas y que de repente piensan que no es suficiente hacer lo que, lo que dice, ¿no? La palabra de Dios. Piensan que no es suficiente el sacrificio de Cristo en la cruz, sino que deben hacer más cosas, como por ejemplo comer legumbres, ¿no? Estas restricciones alimentarias, hace diferencia entre día y día, ¿no? Hay días especiales para ritos al Señor, ¿me entiendes? Entonces, estas personas van a terminar juzgando a otros cristianos. Y nosotros lo podemos ver. A veces alguien, no sé, utiliza eh, eh, algún atuendo especial o cosas que no están escritas en la Biblia, pero eso te permite como que llegar a ser superior, ¿no? Sentirte superior y juzgar a otros.
En cambio, en el caso de los gentiles, eh, probablemente también debe haber judíos acá que ya para ellos la fe es suficiente. A ellos esta fe los llama los que tienen la fe fuerte, ¿sí? Y esos que tienen la fe fuerte, a la fe que no le falta nada, ¿no? Eh, esta persona que sabe que Cristo es suficiente puede no juzgar, sino menospreciar a otros cristianos que hacen esas cosas, ¿no? Que puede de repente comer de todo, ¿no? Que para él todos los días son iguales porque son para su Señor, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo es que Pablo hace esta diferencia. Y voy a volver a leerlo para que tengamos todo el contexto. Dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, ¿sí? Otro que es débil, o sea, débil en la fe, que le falta algo, come legumbres, o sea, hace más rituales, ¿sí? El que come, o sea, el que piensa que la fe es suficiente, el que come, no menosprecia al que no come, ¿sí? No digan, ay, ya, eso que hace no está bien, porque ya Jesús es suficiente. Eso es menospreciar lo que de repente esta persona también al no comer, no sé, alguna carne, también lo está haciendo porque siente que está bien hacerlo y su relación con Dios está en este ritual, pero que realmente a los ojos de Dios no es un ritual, sino es una relación que tiene con esta persona. Bueno, ya está, ¿no? Entonces, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Qué quiere decir? Que los dos son cristianos, ¿sí? No está hablando de no conversos, está hablando de dos cristianos que que uno hace rituales y el otro no. Versículo 4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? De quiénes somos nosotros siervos? ¿De quiénes somos criados? ¿Sí? De Cristo, ¿no es cierto? Él es nuestro único dueño, Él es nuestro único Señor. Entonces, quien debe juzgarnos es Cristo. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Sí? Estamos hablando de los cristianos, ¿eh? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces, aquí la idea es que nosotros, todos los cristianos, hagas o no hagas rituales, te quieras vestir de una forma o no te quieras vestir de otra forma, o hagas o no hagas algo que no está en la Biblia escrito específicamente, ¿sí? Eso te lo va a dictar tu conciencia. El Espíritu Santo que vive en ti te lo va a decir. Y tú tienes que estar convencido de que eso que haces realmente lo haces para el Señor. Dice versículo 5, uno hace diferencia entre día y día, lo que hablábamos, ¿no? Estas personas que son, vamos a decirlo, fuertes en la fe, ¿no? Débiles en la fe. Uno hace diferencia entre día y día. Otro, o sea, el fuerte en la fe, juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come,
para el Señor no come y da gracias a Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice frente a las cosas que no están escritas, que no son explícitas? Que tú tienes que estar convencido que lo que tú estás haciendo realmente es para tu Señor. Y si lo haces con esa convicción, Él puede ver tu corazón. Si para ti, no sé, bailar, porque no te habla nada de bailar en la Biblia, pero si para ti de repente bailar no es algo que, es algo que estás convencido que no lo debes hacer y realmente te sientes incómodo al hacerlo, no lo hagas, ¿sí? Y si no lo haces, no, no juzgues a otros porque lo hacen. Y los que y no y los que sí lo hacen, sí bailan, no menosprecies al que no lo hace, al que no baila, ¿sí? No lo menosprecies porque él lo hace para su Señor, así como tú bailas y lo haces para tu Señor. Entonces, a eso se refiere. En esas cosas de opinión, dice, porque ninguno de vosotros vive para sí, versículo 7, porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Dice, versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? En este caso hablamos de juzgar a a estas personas que hacen rituales, ¿no? Que son débiles en la fe. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Son los que a todo les da igual, pueden comer de todo, todos los días son iguales. eh, ¿Qué voy a estar haciendo esos rituales si ya Cristo vino y pagó por mí? Y él está seguro de su fe en Cristo. No estoy hablando de que vaya y peque libremente como si, como decía Pablo antes, ¿no? Hagamos males para que vengan bienes. No, esa no es la idea. Estamos hablando en este caso de que mm, eh, no es que pienses que ya no importa pecar, ¿sí? Porque el pecado está explícitamente negado en la Biblia, ¿no? Explícitamente están las cosas que Dios no le gusta, sino que estamos hablando de cosas eh, que son de opinión, que son de algo que no tiene que ver con, con tu comportamiento como cristiano, ¿sí? Entonces, en este caso podría ser como les digo, ¿no? De repente bailar, o de repente, no sé, decidir eh, tocar alguna canción cuando uno va a alabar a Dios, ¿no? Al principio de los cultos, de las misas, ¿no? Ese tipo de cosas que no son relevantes realmente en la escritura, que no es como un mandato o que no está explícito. Entonces, por eso dice, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque Cristo está vivo yo, dice el Señor, que ante mí
se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Sí? Eso va a pasar en algún momento. Am, este juicio del tribunal de Cristo lo podemos ver, o sea, podemos verlo mencionado también en Segunda de Corintios 5:10 y, y en Primera de Corintios 3 del 12 al 15, ¿sí? Y este juicio no es para decidir la salvación. Este juicio, y ustedes van a escuchar hablar de esto, es el juicio del tribunal de Cristo. O sea, hasta aquí han llegado todos los cristianos, todos los que han tenido fe, todos los que han creído que realmente Jesús ha muerto por tus pecados y, y puedes tener una relación genuina con Dios. Cuando tú haces eso en tu corazón, vas a poder llegar hasta este punto, al final de los tiempos, obviamente, ¿no? Hasta ese tribunal de Cristo, ¿sí? Y como les decía antes, este juicio no es para decidir salvación, ¿sí? Es únicamente para los cristianos, o sea, los creyentes, los que tienen fe, eh, tienen esa fe débil o fuerte, ¿no? Y se da en un contexto en que se evaluará las obras de los creyentes, pero no para salvación, no para salvación, solo para recompensas, ¿no? Recompensas o la pérdida de esas recompensas. En la Biblia habla de recompensas, yo digo, no como que hagamos esas cosas para recibir, ¿no? La salvación. En la Biblia habla de coronas, por ejemplo, como estas recompensas, tu corona. Pero, como decíamos antes, ¿no? Dios habla de manera que nosotros podamos comprender que habrá un reconocimiento. eh, y esto sí va a ser por tus obras en la fe, ¿sí? Habrá un reconocimiento. En la Biblia nos dice, nos menciona una corona, ¿no? Una corona como un premio. Y hasta el día de hoy podemos imaginarlo en que una corona ha sido muy utilizado a lo largo de la historia para decir que has ganado algo, ¿no? En los Juegos Olímpicos, por ejemplo, antes, cuando un rey se corona, ¿no? Entonces, este regalo, este como reconocimiento lo podemos ver figurativamente en estas coronas de las que habla la Biblia, ¿no? Ahora nosotros no sabemos cuáles son esas coronas y qué tipo de recompensas son las que da el Señor después, ¿no? Porque todavía no ha pasado. Pero nosotros sabemos que en ese tribunal de Cristo vamos a dar cuenta todos los cristianos de las cosas que hemos hecho o hemos dejado de hacer mientras hemos estado en la fe, en esta fe de repente débil, en la que necesitamos eh, tener algún tipo de muletilla, no sé cómo decirlo, de, de, de algo para poder reforzarla, o si de repente no la necesitamos y, y hemos podido eh, realmente creer que es suficiente y vivir nuestra vida de cristiana de esa manera auténtica y genuina, ¿no? Entonces, em, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid
no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Entonces, ¿cuáles son estas cuestiones de opinión que hablábamos, ¿no? Puede ser estas cosas que, sí es verdad, no son relevantes para nuestra fe y nuestra relación con Dios, pero son relevantes para nuestra relación con nuestros hermanos en la iglesia, ¿sí? Ah, y acá Pablo nos sugiere hacer algo muy sabio realmente, porque si tú sabes que esto que tú haces, eh, no sé, por ejemplo, eh, vestirte de alguna manera, ¿no? Hay algunas iglesias que lo hacen, a pesar de que no está en la Biblia, pero si lo hacen de la forma genuina, yo no tengo, o sea, no tenemos por qué decirles que no lo hagan si realmente es su forma de agradar a Dios, ¿sí? Y mismo que ellos son cristianos. Am, Hay cosas como, por ejemplo, que no están en la Biblia como esto de que les hablaba, ¿no? La música de alabanza. Hay iglesias que dice que poner música de alabanza que sea así como, como de rock o de cosas modernas, que eso no está bien, pero no lo dice en ningún sitio, ¿no? Entonces, eh, la idea de la alabanza es que realmente adoremos al Señor y sea la letra podría ser algo importante, pero realmente la música es algo que no lo dice, ¿no? O los tatuajes, por ejemplo, ¿no? En la Biblia no dice nada de que no puedes tatuarte, en el sentido de que no sea un ritual religioso, ¿no? Como el beber sangre. O sea, o comer la carne, ¿no? Porque a veces en el mercado se compraba la carne de los animales que habían sido sacrificados a los ídolos, ¿sí? Que esa era la primera, como, como lo que estas personas que eran débiles en la fe, vamos a decir, decían, yo no voy a poder comer esa carne que ha sido sacrificada a un ídolo, ¿no? Yo no voy a poder hacer eso, porque ha sido sacrificada a otro Dios y no a mi Dios, ¿no? O sea, no a Dios mismo, no, yo no puedo comer eso. Y, y otra persona decía, pero Cristo ya vino, ya nos salvó, y esa carne es sacrificada a un ídolo que no es real, ¿no? Es un Dios que no existe, entonces yo sí la puedo comer. Entonces no hay esa diferencia, este, mm, hay esa diferencia, ¿no? En la que tú comes esa carne pensando que realmente ese Dios no existe, por ejemplo, y la puedes comer si tu conciencia te permite hacerlo y sabes que estás limpio, ¿sí? O esto de los tatuajes, si tú no te has hecho un tatuaje de una forma en la que no es un ritual religioso o un ritual pagano, o sea, no pasa nada, ¿no? Entonces, eh, este tipo de cosas, o como beber vino, ¿no? Beber vino, claro, en la Biblia habla sobre beber vino, pero algunas iglesias no les permiten beber bebidas alcohólicas, pero en la Biblia no dice nada de no beber vino, ¿no? Al contrario, en ese tiempo se bebía vino porque era lo único que tenías para poder beber algo que de repente no te haga mal al estómago, porque el agua era muy contaminada, entonces ellos tomaban vino, de repente no un vino como el que tenemos ahorita, ¿no? Un vino más suave, pero en la Biblia es explícito esto de que un hombre de fe, un hombre de Dios, no debe ser bebedor de mucho vino, dice, ¿no? No debe emborracharse. Eso es correcto, sí, 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 y eso está bien. Pero si tú tomas una copa de vino y puedes hacerlo sin problema, sin que vas a tomar dos, tres, cuatro copas de vino, entonces puedes tomar una copa de vino sin sentir que estás transgrediendo a Dios, ¿sí?
Pero, y ahí va, y ahí va, ¿cuál es esa línea en la que nosotros debemos decidir hacer algo o no si es que no está en la Biblia? ¿Sí? Si no hay algo explícito que te mande, por ejemplo, no robar. Es no robar, es no robar. Listo, ya está. No mentirás, no mentirás, ¿no? Pero en este caso no dice no fumarás, no sé. No dice nada en la cuestión de fumar, ¿sí? O sea, puedes fumar, mm, sí, puedes estar de repente eh, de alguna forma dañando a tu cuerpo, sí, pero es algo que tú eh, puedes tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo, y vamos a ver acá cómo es que decidimos estas cosas, ¿sí? Entonces, decides qué, cómo decides hacer o no hacer algo que tú ya sabes que no va a afectar esa relación con Dios. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Entonces eso, decide en tu corazón no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿A qué hermano? A tu hermano en Cristo. O sea, a ese débil en la fe, a ese fuerte en la fe, a ese débil en la fe. No, decide no poner tropiezo u ocasión de caer a tu hermano. En este caso es al débil en la fe, ¿no? ¿Por qué? Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, eso lo dice Pablo, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Sí? Entonces podemos ver en ese sentido cómo es que nosotros debemos decidir, ¿no? Estas cosas. Y eh, y es que nosotros debemos decidir por amor a nuestro prójimo, ¿sí? Y realmente se resume, Cristo resume muy bien toda, toda la, toda, todo lo que nosotros debemos hacer. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, ¿y qué más? Y a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Entonces, nuestro segundo mandato en ese sentido es que no debemos hacer que nuestro prójimo pueda caer en ese pecado, ¿sí? Entonces, acá podemos dar algunos ejemplos. Por ejemplo, si, si tú puedes beber una copa de vino, pero tu hermano en Cristo ha tenido problemas con el alcohol, no lo hagas, porque lo vas a hacer caer, ¿sí? Si en tu sociedad es algo frecuente beber y tú sabes que podrías tomar una copa de vino, pero tu sociedad está en eh, en esto de que todo se hace bebiendo o drogándose o haciendo algo que, que, que de repente no es explícito, pero que todos los que son, vamos a poder así decirlo, no cristianos, mundanos, o lo que o que tú puedas tener una percepción de malo frente a eso, como comunidad, me refiero, ¿no?
que tú puedas tener una percepción de que eso que hace está mal y tú lo haces, entonces vas a hacer caer a tu hermano, ¿sí? Porque va a decir, mira, es cristiano y él también lo hace, no pasa nada. Sea cristiano que antes ha, ha ha hecho esto, peor aún si es que esa persona no es salva, peor aún si esa persona no es cristiano, ¿sí? ¿Por qué? Porque ni siquiera va a poder comprender que tú eres distinto a él. ¿Sí me dejo entender? Entonces, es importante nosotros poder mirar con esos ojos espirituales lo que vamos a hacer. Si yo eh, voy a un lugar donde, a un país donde no, la vestimenta es de una forma, y en mi país yo de una forma en la que, no sé, un país árabe, no sé, supongamos, ¿no? Que no te pueden ver ni los tobillos y tú te vas así vestida como en tu país, entonces lo puedes hacer porque no dice nada sobre eso, ¿no? Pero si tú decides no poner tropiezo a estas personas a las que tú les vas a compartir sobre Dios, entonces no lo hagas porque puedes crear una barrera, ¿sí? Una barrera que de repente va a ser muy difícil de romper. ¿Por qué? Porque ellos, si son cristianos, pueden ser débiles en la fe. Tú no lo puedes saber, no lo sabes, ¿sí? Entonces, o comer algo, no vas a ponerte a comer, no sé, si tienes un amigo judío al que le estás compartiendo la palabra, no vas a comer cerdo delante de él, ¿no? O sea, es algo que tú vas a evitar hacer por amor a tu prójimo. No porque realmente eso signifique que tú tienes más o menos relación con Dios o o que de repente, no sé, va a tener algo que va a tener una influencia, eh, no sé, negativa frente a esta persona, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que decidir no poner tropiezo. Entonces dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Está hablando de los cristianos. Ahí hablamos de los cristianos que te ven hacer eso, ¿sí? Y que de repente ellos han dejado de hacerlo porque antes vivían en un pecado que estaba relacionado con eso, como el alcohol, fumar, tatuajes o lo que sea. Versículo 16. No sea pues vituperado vuestro bien. O sea, y eso va para los no conversos. No, no sea que digan, mire, y este lo hace, ¿no? Él hace eso y es cristiano. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Versículo 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. Está hablando en este caso de esta parte alimentaria, ¿no? De los judíos, que estos ejemplos de leyes alimentarias que ellos tienen, que son muy precisas, dice, todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come, ¿sí? Bueno es no comer carne ni beber vino, ¿sí? Ni nada, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite, ¿sí? Ahí está claro. O sea, él no dice que no sea malo, es malo si tu hermano se ofende, se debilita. Si tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo.
en lo que aprueba. ¿Qué quiere decir? Que tu conciencia te va a decir, eso que haces está mal. Y si tú lo haces, a pesar de que tu conciencia te lo dice, a pesar de que el Espíritu Santo te grita que no lo hagas, eso, dice, será condena a ti mismo. ¿Dónde? En el tribunal de Cristo. Porque tú vas a dar cuentas por eso. Tú vas a tener que decir por qué lo hiciste o por qué lo dejaste de hacer. En el tribunal de Cristo, no ahora. ¿Sí? Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Quiero que subrayen bien esto porque es muy, muy importante. Versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado. ¿Quién te hace dudar en tu corazón? ¿Quién te dice eso está mal? Te grita adentro. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Sí? Si hay algo en tu interior que te dice, no lo hagas, no lo hagas. ¿Sí? Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. ¿Sí? No lo hace con fe. Si tú dices, ay, esta es otra, ¿no? Que tú dices, ay, no, no voy a comer eso, voy a comer esto porque esto, como decíamos en Semana Santa, los viernes no comemos carne. Sí, si para ti no comer carne ese día es importante, no lo hagas. Y si otro come carne y no hay nadie que le ofenda, cómela, no hay ningún problema. ¿Sí? Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Si tú haces eso con fe, no va a haber problema. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Sí? O sea, si realmente tú te pones a pensar y dices, bueno, yo voy a tomar una copita de vino y no hay problema, porque yo estoy segura que Cristo me ha salvado. Y puedo tomarme la copita de vino. Pero si estoy, como les decía, delante de mi hermano que ha tenido problemas de alcohol, delante de mi hermano cristiano que ha tenido problemas con el alcohol, yo no voy a hacer eso por amor a él. No lo puedo hacer, ¿sí? Y entonces todo lo que no proviene de fe, de realmente tu fe, de esto, de que sea suficiente Cristo, es pecado, ¿sí? Bueno, hasta acá vamos a llegar. Vamos a cerrar en oración. Amado Padre, bendito Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre mío. Te pedimos que nos ayudes a comprender, Señor, a entender tu palabra, Padre Santo, que nos permitas no juzgar a otras personas, no menospreciar a otros por las cosas que hacen para ti, Señor. Cada uno da cuenta de su corazón, en su corazón, qué es lo que hace para ti, Padre Santo. Al menos en estas cosas que no están escritas, que hay tantas cosas que en nuestra mente humana puede imaginarse que están mal, pero que realmente tú nos vas a guiar, Señor, si es que el Espíritu Santo está en ti, está en nosotros. Ese Espíritu Santo es el que nos va a guiar, Señor. Estamos confiados de que tú vas a, a poder decidir en nuestros corazones qué es lo que nosotros debemos hacer. Danos fuerza, Señor, y compasión con nuestros hermanos en Cristo, para que no seamos tropiezo para ellos, Padre Santo. Te pido que nos ayudes en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén.